Hola chichis, ¿cómo estáis? Se acerca ese momento en que vamos a tener ya ese primer eclipse en Piscis, el primero de 3 eclipses de luna que tendremos ahí hasta 2026, hasta 2027 si contemplamos también los eclipses de su contraparte, de Virgo, ¿no? Entonces, bueno, este es el comienzo de una historia que vamos a estar desarrollando hasta el 2027. Ya estamos verdaderamente dentro de esa atmósfera. Recordad que tenéis también ese post donde profundizábamos precisamente en estos eclipses en Piscis y Virgo como una serie. Yo creo que merece la pena que miréis eso también para comprender un poco este eclipse que vamos a tener ahora, ¿no? Pero también me pareció súper interesante cómo justo después de publicar ese post sobre los nodos en Piscis y Virgo y demás, vimos cómo justamente en el cuarto creciente previo a este eclipse, vimos también algunas de las manifestaciones de algunas temáticas que ya habíamos señalado como parte, ¿no? de esta tendencia de nodo norte en Piscis. Por ejemplo, en el post anterior habíamos hablado de Fujimori, como hace 18 años, cuando se activaron los eclipses en estas áreas, él fue extraditado y resulta que ahora con el cuarto creciente previo a este eclipse en Piscis, a este primer eclipse en Piscis, él fallece, ¿no? O, por ejemplo, también nos había comentado algo acerca de Taylor Swift, como ella debutó con su primer álbum justamente en ese nodo norte en Piscis, la última vez que estuvo el nodo norte en Piscis ahí, hace 18 años, ¿no? Y ahora ellos decían en ese post que ella como que estaría preparada también para ir un paso más allá o para tener otro rango de influencia, y justamente, precisamente en ese cuarto creciente previo a este primer eclipse en Piscis, ella hace esa publicación de Childless Cat Lady, ¿no? Que es abrumadora la influencia que ha tenido, porque ella pues ha intervenido en esas elecciones de Estados Unidos, haciendo apología, ¿no? De esa candidata de Kamala Harris, teniendo una influencia política también abrumadora, ¿no? Así que bueno, vemos como ya el tema del eclipse ha empezado a desenvolverse de una forma bastante amplia. Es como una atmósfera de eclipse, sobre todo porque además Piscis también va mucho de esto, ¿no? De atmósferas que vienen como enmarejadas, como si nos envolviera una niebla o una marea particular propia de esa energía de este eclipse. Entonces, más que esperar que se dé algo ese mismo día exacto, pues vamos viendo cómo ya empiezan a desenvolverse esos grandes asuntos, ¿no? Entonces, yo lo que os diría ahora es que más que entrar en un plano analítico de empezar a perfilar esto y lo otro, sobre todo es importante que penséis cómo os sentís. Que sé que puede sonar de perogullo a veces, ¿no? Porque es como que, bueno, las personas que amamos la astrología queremos controlar un poco, queremos prever, a veces queremos analizar, ¿no? Y desde luego también aprendemos mucho haciéndolo, pero también hay momentos en que yo creo que sobre todo prima la experiencia, porque a estas alturas, de que ya quedan nada más que un par de días para que se perfeccione ese eclipse, estamos dentro de esa atmósfera y en consecuencia ya empezamos a sentir un poco esas sensaciones, ¿no? También observad particularmente lo que os muestran los sueños y también todas estas emociones y sensaciones del duerme vela. Por ejemplo, cuando acabáis de despertar, que todavía estáis ahí en ese plano intermedio, ¿no? Entre el sueño y la vigilia, o cuando os vais a quedar dormidas, ahí surgen también seguramente emociones, sensaciones, imágenes, que pueden ser también muy evocadoras y muy sugerentes y pueden ayudaros también mucho a dilucidar qué estáis transitando en este momento, ¿no? Entonces, sobre todo esto. Luego también recordad que en el post que dedicamos a los nodos en Piscis y Virgo, también os comenté bastante cómo afecta en nuestra carta natal todos estos eclipses y también cómo transitar el momento del eclipse, ¿no? Hablábamos de cómo se siente, entonces lo tenéis ahí y no lo voy a repetir ahora porque ya os lo he comentado recientemente, ¿no? Pero sí que me gustaría daros simplemente un par de pinceladas, porque yo me imagino que también ahora habréis estado escuchando a varias personas, entrando en contacto con un montón de información distinta del eclipse, y es como que, bueno, tampoco se trata de freírnos el cerebro leyendo, escuchando de todo, así que voy a intentar ser sintética porque lo más importante en el momento del eclipse es vivirlo y sentirlo, y no tanto intentar comprenderlo desde un plano intelectual, ¿no? Pero por daros algunas pinceladas, aunque también tenéis algún resumen en mi página, pues vamos a tener
este eclipse de luna llena, es un eclipse parcial de luna, así que vamos a ver a la luna ocultarse solamente como si le hubieran dado un mordisquito, ¿no? Es solamente un trocito, es un eclipse parcial que tiene lugar en la noche del 17 al 18 de septiembre. Es un eclipse de agua, así que va a hacer que cambien rápidamente nuestras emociones, ¿no? Es un eclipse que enciende esa marea emocional que va a activar, va a agilizar nuestra rueda de emociones y que nos va a proponer un montón de climas emocionales casi a la vez, lo que puede también tener un tono bastante abrumador, bastante sobrecogedor y bastante excesivo, porque además tened en cuenta que es un eclipse que, como veis, está activando por cuadraturas a Júpiter en Géminis. Entonces, esto es, ahora me siento súper inspirada y súper maravillada con la existencia, con el sentido de la vida, y acto seguido me siento sola, desamparada, en un hoyo, en un túnel, y luego me siento súper conectada con el universo, ¿no? Es decir, es un eclipse que nos lleva en momentos muy ágiles por diferentes estados, como muy extremos o un tanto exagerados, ¿no? Lo que pasa es que también es un eclipse que está muy bien apoyado. Si os fijáis, es un eclipse que está dibujando una cometa, que es una figura de aspectos armónicos, con Plutón, Urano, Neptuno también interviene, Saturno también, ¿no? Entonces, en principio, es un eclipse que está como muy bien apoyado, con lo cual esto sugiere que es un momento en el que podríamos transitar todo un abanico de situaciones emocionales, pero sin necesariamente quedarnos atrapadas en ellas, ¿no? Sino más bien con esa movilidad que es propia de estos signos mutables donde tenemos este eclipse, ¿no? Hay algo como de sostenernos mientras vemos a todas esas emociones variables pasar como nubes ante nosotras, ¿no? Aquí se trata también de no engancharnos a esos climas emocionales, saber que son transitorios, que son parte del proceso, ¿no? Que no necesariamente son tampoco algo que venga a quedarse, ¿no? Entonces, bueno, también observad en qué zona de vuestra carta natal caería ese grado 25 de Piscis, porque si tenéis algún planeta al final de Piscis o de los otros signos mutables, como Géminis, Virgo y Sagitario, pues seguramente sean planetas que van a tener algo que ver con vuestro proceso personal en este momento. Igualmente, si tenéis Sol, Luna, Ascendente en Piscis o en Virgo, lo vais a sentir mucho más. Y por otro lado, si tenéis algún planeta personal al final de estos signos mutables, también observad qué está sucediendo en la casa de vuestra carta que rija ese planeta. Por ejemplo, si yo tengo a Venus al final de Piscis, tendré que ver qué ocurre con mis casas venusinas, con las casas donde caen los signos asociados a Venus. Por ejemplo, qué está pasando en mi casa Tauro o en mi casa Libra. Si tengo a Marte al final de Piscis, tendré que ver qué sucede en mi zona Aries. Si tengo, no sé, a Saturno al final de Piscis, tendré que ver no solamente los temas de mi retorno de Saturno, es decir, qué he estado haciendo en esos últimos años, ¿no? A nivel de esfuerzos, productividad y demás, que son temas saturninos, sino también qué está pasando en mi casa Capricornio, ¿no? Y así sucesivamente. Si tengo a Mercurio al final de Piscis, pues tendré que observar qué está ocurriendo en mi zona Virgo y en mi zona Géminis, ¿no? Que son los signos mercuriales. Si tengo a Júpiter al final de Piscis, pues tendré que ver qué está ocurriendo en mi zona Sagitario, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pues tenemos que ir encajando un poco las piezas de nuestra propia carta natal. Pero en principio, como os decía, lo que más nos va a guiar en este eclipse es observar cómo nos sentimos y qué nos están diciendo las emociones. Es decir, más que cabalgar esas emociones y dejarnos llevar por ellas, se trata de mirar a través de esas emociones para comprender de dónde nacen y qué representan, qué nos están diciendo esas emociones que aparecen, porque son mensajes directos desde ese mundo del adentro, ¿no? También podríamos pensar que, claro, es un momento como muy contemplativo, muy reflexivo, ¿no? Yo estos días tengo una velocidad de caracol para hacer casi cualquier cosa porque claramente el mundo de lo cotidiano, de lo productivo,
se ha visto interrumpido por la llamada de otras cosas que actúan como factores distractorios muy fuertes, ¿no? Es como que se está abriendo ahí una especie de universo invisible, algo que no se termina de comprender y por tanto pedirnos o esperar mantener un ritmo habitual, pues puede ser excesivo, ¿no? Es decir, que si se estuviera abriendo un universo invisible ahí delante de tus ojos, sería comprensible que te quedaras un rato con la mirada perdida buscando, ¿no? Es lo típico que desde fuera parece que estamos ahí en Babia, medias perdidas, pero desde dentro estamos haciendo un viaje, ¿no? Entonces, Piscis es ese signo del viaje interior y tenemos que dar lugar a que ese viaje interior suceda sin permitir que el ritmo del ahí fuera nos marque excesivamente la pauta, por lo menos en este margen de este par de días, ¿no? Aunque sea complejo. Al fin y al cabo, todo lo que sucede en Piscis tiene que ver con atmósferas extracotidianas. Entonces, todas esas pequeñas conveniencias, utilidades, detalles de la vida común pierden peso en este momento. Así que también podríamos sentir un poquito como que perdemos el ritmo o perdemos el control en ciertas cosas que nos habíamos planificado, ¿no? Es como que en nuestras rutinas y hábitos irrumpe algo un poco extracotidiano que requiere también de su espacio, ¿no? Como una especie de paréntesis. Entonces ahí naturalmente lo que sucede es que hay algo que nos está llamando a ser atendido, que había estado un poco en el margen o en el limbo de lo personal, ¿no? Y podemos espiarlo un poco por el rabillo del ojo, pero como sucede con todo lo pisciano, no podemos tampoco mirarlo directamente o atraparlo directamente porque se nos escurre, ¿no? O se nos desvanece. Entonces es un poco extraña esta atmósfera porque convivimos con algo que se siente ahí diferente, que le da densidad a la atmósfera, pero que tampoco podemos aprehender de una forma concreta, ¿no? Entonces, todo esto genera también una atmósfera bastante cargada, bastante densa, algo confusa, un poco ambigua. Entonces, habrá que dar tiempo a estas sensaciones, ¿no? Otra cosa que puede guiarnos en este momento es considerar que fue el pasado 10 de marzo cuando la Luna y el Sol se unieron en el grado 20 de Piscis, estableciendo esa luna nueva en Piscis que fue precursora de este proceso que nos trae hasta aquí, ¿no? Es decir, que el 10 de marzo iniciábamos algo en esa zona del final de Piscis que ahora tiende a culminar con este eclipse. Entonces, si recordáis alguna cosa que resuene con lo que estáis sintiendo en este momento, podría ser también algo a considerar, ¿no? También os dejé en el post que dedicamos a los nodos en Piscis y Virgo algunos temas Piscis. También os recuerdo algunos por si acaso os hiciera clic y os ayudara también a situar temas en este momento, ¿no? Piscis, como sabéis, tiene que ver con ese relax, ese descanso, esas ganas de desconectar del mundanal ruido. Tiene que ver también con temas como el aislamiento, la soledad, la contemplación, la reflexión, pero también ganas de desconectar en términos evasivos. Por ejemplo, el entretenimiento, y especialmente entretenimientos que nos absorben la atención, ¿no? Como podría ser ver una serie de Netflix toda seguida o embebernos en un videojuego o en lo que fuera, ¿no? El entretenimiento, la evasión son temas muy piscianos. También eventos de masas, ya sean de entretenimiento como un partido de fútbol, ¿no? Donde la gente es literalmente una marea, eso es muy pisciano, hasta una manifestación, ¿no? Por ejemplo, solidaria o altruista. Todo esto también es muy pisciano. Luego también temas como, claro, películas, audiovisuales, imaginarios, cosas que nos hacen ilusión, pero también espejismos, ¿no? La ilusión en cuanto que eso que parece tener un encanto especial, pero luego a lo mejor no es exactamente como parece, ¿no? El engaño, la manipulación, también son cosas piscianas, los fraudes, este tipo de cosas, ¿no? Y todo lo que se presenta con una imagen que luego no corresponde al corazón de un asunto, ¿no? Eso también es un tema ilusorio pisciano. Luego también temas como rendirnos a los procesos, renunciar a cosas, renunciar a resistencias, rendirnos a los procesos, dejarnos llevar o incluso entregarnos enteramente a la contemplación o a algo que está sucediendo. Eso también es muy pisciano. Se parece bastante a la pasividad, pero también hay algo en la rendición pisciana que no es... no tiene esa connotación negativa siempre, ¿no? Sino que también hay momentos en que la rendición supone
incluso una economización de fuerzas que nos permite estar en donde tenemos que estar, ¿no? Un poco, no sé si os ha pasado alguna vez, yo una vez estuve a punto de ahogarme en el mar porque estaba bañándome y vino una ola gigantesca y yo sentía que se me acababa el aire y claro, en ese momento me acordé de unas amistades, ¿no?, que practican surf que me decían, no, si te pasa esto, no intentes luchar, ¿no? Porque si te cansas intentando mover muscularmente y luchar contra la fuerza del mar, te vas a agotar antes, ¿no? Te vas a quedar antes sin oxígeno. Entonces, a veces también es como entregarse, ¿no?, a esta fuerza del mar, aunque dé muchísimo miedo, y esperar a que esa misma fuerza de la ola te saque, ¿no? Yo no sé tampoco si esto aplica siempre, por favor no sigáis este consejo, eso ha sido mi experiencia, pero en principio a mí me sirvió, ¿no? Porque yo en ese momento dejé de luchar contra la fuerza de la ola. De hecho, además me acuerdo que fue un momento súper revelador y súper místico, ¿no? Porque yo miré para arriba y estaba ahí la luz del sol entrando a través del agua, toda revuelta, y yo estaba mirando esos rayitos de luz así, entrar en el agua, y yo, bueno, me entrego pensando en mi madre, un montón de cosas, ¿no?, de la vida, y ya luego de repente salí fuera y es otra vez la realidad, ¿no? Entonces, las experiencias piscianas son un poco así. Yo creo que es un ejemplo que describe bastante, ¿no?, el agobio que podemos sentir a veces con las atmósferas así como muy revueltas cuando Piscis se activa, pero también cómo Piscis tiene mucho que ver con ese sentido de entrega, de confiar de alguna manera en esas mareas extrañas, ¿no?, que nos están llevando, porque tienen además una fuerza contra la que no podemos luchar, ¿no? Piscis siempre tiene que ver con esto de la fuerza del océano, la fuerza de las aguas, la fuerza de lo insondable, y cómo también es una fuerza mayor a lo que se pueda controlar desde un lugar humano. Entonces también Piscis nos conecta con lo sublime, con la espiritualidad, con la memoria, con los sueños, como sabéis, ¿no? Incluso también con temas como raíces ancestrales, hay toda una cosa ahí misteriosa, simbólica con Piscis, que es una pasada, ¿no?, y que también da para pensar muchísimo. Piscis tiene mucho que ver también con todo lo que tiene que ver con nadar entre dos mundos, es decir, habitar ese espacio limítrofe, o ese espacio del limbo, donde no estamos ni aquí ni estamos allá, sino que estamos como en ese momento intermedio donde podemos conectar cosas de un mundo y de otro, ¿no? Entonces es un signo que también se presta bastante a temas como muy mágicos y muy de creencias, de significado existencial casi, ¿no? También Piscis tiene mucho que ver con temas de ayuda, salvación, compasión, asistencia real, de lanzarle un flotador a quien se está ahogando, o asistencia mágica en el sentido de pues, convocar ahí a las ancestras, ¿no?, cuando estamos abajo de la ola. Es decir, que también Piscis tiene que ver con, en ese momento en que estamos ahí en las profundidades, ¿no?, ¿a qué recurrimos? ¿O qué es lo que se revela? ¿Qué es lo que se revela cuando todo lo demás se borra o cuando todo lo demás se disuelve? Entonces tiene mucho que ver también con ese espacio del vacío, ese espacio del silencio, ese espacio de indefensión donde solo nos queda fusionarnos con lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Entonces es un poco extraño, porque el arquetipo de lo pisciano contraría bastante el tipo de filosofía de vida que suele ser imperante en nuestra cultura, ¿no? Entonces eso también a veces nos chirría un poco. Y luego, por último, pues también Piscis tiene mucho que ver, como sabéis, con intoxicaciones, sustancias, adicciones, farmacia, medicamentos, todo esto, ¿no? Así que bueno, pues como sabéis, Piscis es un signo que puede tomar muchísimas formas. Os he apuntado simplemente algunas cositas, pero puede haber más, ¿vale? Luego también otras cosas de este eclipse. Tened en cuenta que como se va a dar a solamente unas horas de su perigeo, es decir, va a estar muy cerca de la Tierra, va a ser una superluna, es decir, que se va a ver especialmente grande, va a tener un tamaño aparente mayor del habitual, ¿no? Y se produce a 11 grados del nodo norte, que todavía sigue en Aries, porque como os comenté en el post anterior, el nodo norte va a entrar en Piscis el 12 de enero del 2025.
cíclico, ¿no? Por ahora está en Aries, pero como esta luna llena se da a solamente 11 grados de ese nodo norte, pues está eclipsada, como se hacía, solo de forma parcial, pero igualmente es un eclipse, ¿no? El hecho de que sea un eclipse parcial no quiere decir que sea débil. Quiere decir que, bueno, es un eclipse parcial, que solo lo vemos oscurecerse parcialmente, pero eso no quiere decir que no tenga fuerza. Este eclipse es muy fuerte, tiene mucha fuerza, aunque sea parcial, aunque no lo parezca, precisamente porque es el último, es la última luna llena que vamos a vivir en nuestras vidas en Piscis, copresente con Neptuno en Piscis. Vamos a tener todavía otros 2 eclipses de luna llena en Piscis en los próximos años, en 2025 y en 2026, pero ya van a estar con Neptuno en Aries. Entonces, es diferente la cualidad que tienen, ¿no? Entonces, este eclipse yo creo que realmente nos muestra un poco esa premisa que luego estaremos desarrollando más, ¿no? Por otro lado, con este tema de la visibilidad, de cómo se ve el eclipse, podríamos pensar también que la tradición dicta que las áreas geográficas donde un eclipse es visible serían las que más se ven afectadas por su energía. Este eclipse se va a ver justamente en Europa, en África Occidental y en casi toda América, especialmente en Sudamérica y en América Central, pero también en algunas partes de América del Norte. Entonces, como vemos, es un eclipse que se va a ver en prácticamente todo lo que se conoce como el mundo occidental y que, por tanto, está hablando de algo que está ocurriendo ahí, ¿no? Que está ocurriendo en Occidente. Recordemos que, claro, hasta noviembre Plutón sigue en Capricornio todavía, con lo cual está ahí terminando de ajustar mundo. Plutón en Capri ha venido aparejado también a un montón de cambios geopolíticos, un cuestionamiento muy profundo del sistema social y político y económico, por supuesto, en el que vivimos. Entonces, bueno, es intenso, ¿no? Este factor de que Plutón está justamente en el último grado de Capricornio hasta noviembre y coincide con que este eclipse que es visible en todo este occidente está activando ahí algo que tiene que ver también con Neptuno llegando al final del signo, ¿no? Esto tiene un aire, una atmósfera como de declive, tiene una atmósfera de cierre de un pasado, de un ayer que se siente obsoleto, en el que ya no se cree tanto, ¿no? Entonces, bueno, además de todo, ¿no? Si pensamos que este eclipse está activando directamente a esa cuadratura de Júpiter y Saturno, a la que también le dedicamos un post por si queréis refrescar ideas, ¿no? Es un eclipse que está activando a Saturno en Piscis y en cuadratura a Júpiter en Géminis, ¿no? Entonces, el ciclo de Júpiter y Saturno, que es un ciclo de carácter histórico, a menudo se ha relacionado con cambios en modelos culturales, pero también con cambios en el eje de poder. Es decir, se decía en determinados momentos de la historia astrológica que los ciclos de Júpiter y Saturno tenían que ver con un trasvase de poderes, ¿no? Y además en algunos textos también se habla de Occidente-Oriente, ¿no? Como hacia dónde va a ir un poco la dominancia en un periodo dado, ¿no? Entonces sabéis que este ciclo de Júpiter y Saturno es bastante particular porque responde a esa conjunción que tuvimos de Júpiter y Saturno a finales del 2020 en el grado 0 de Acuario, que es un grado donde también han sucedido un montón de cosas. Es decir, bueno, hay un fondo ahí muy intenso que podríamos estar horas hablando, pero como dedicamos ya un post a todo esto del ciclo de Júpiter y Saturno, pues no lo voy a desarrollar mucho más aquí, pero vemos que este eclipse no solamente se da cuando Plutón está al final de Capricornio, sino que también activa este ciclo de Júpiter y Saturno, ¿no? Que tiene que ver mucho con esos cambios en el eje de poder, cambios en modelos culturales. Entonces, bueno, yo diría que, claro, Piscis es el signo de los sueños, de las ilusiones, ¿no? De ese fondo, esa alma que le damos a las cosas para motivarnos luego a actuar. Piscis es el signo que precede a Aries, entonces tiene que ver con esa gestación a nivel de imaginario, de visión, de sueños, de ilusiones, de esperanzas, que luego nos lleva a actuar o que luego nos lleva a hacer cosas en el signo de Aries. Entonces, Piscis se siente como ese lugar donde cocinamos en la intimidad nuestras motivaciones, ¿no? Entonces, claro, viéndolo desde el punto de vista como más mundial,
Podríamos pensar, por ejemplo, en el tema del sueño americano y cómo agoniza. Ahora, además, Estados Unidos está viviendo el último toquecito de su retorno de Plutón en Capricornio. De aquí hasta noviembre tendrán que resolver eso, están ahí con todas esas elecciones, ¿no? También podríamos pensar en el sueño del crecimiento infinito, ese sueño de que la naturaleza es inagotable y de que además el hombre blanco está arriba de todo, ¿no? Con esa visión especista, donde parece que los animales, las plantas, pues no cuentan demasiado, ¿no? También podríamos pensar en esa industria de los sueños, por ejemplo, a nivel cultural, a nivel de imaginario. No sé si tendréis también esa percepción, pero si os fijáis en el cine, las películas, las grandes producciones, casi todos son últimamente remakes, es decir, no estamos creando como antes, ¿no? Nuevos relatos que nos inspiren, sino estamos como replicando relatos, ¿no? Que vienen de antes. Y eso de alguna forma se puede sentir también como un agotamiento de esa industria de los sueños, que es bastante representativa, por otro lado, de lo que puede estar sucediendo a un nivel como más profundo y con una envergadura mayor, ¿no? O también podemos pensar en el sueño de un mundo mejor y hasta qué punto ha habido también descalabros en un montón de expectativas e ilusiones que nos habían inspirado antes, que de repente se sienten insuficientes para continuar inspirándonos o para continuar manteniendo esa fe en que algún día las cosas puedan mejorar para todo el mundo, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos una crisis en todos estos sueños: sueño americano, sueño del crecimiento, sueño del especismo, el sueño de ese imaginario, ¿no? De qué tipo de narraciones nos motivan, o incluso ese sueño de un mundo mejor. Entonces vemos que en principio llevamos un tiempo en que ya no creemos tanto en esos sueños que articulaban nuestro sistema, y eso supone que estamos en una crisis de imaginario o en una crisis de visión. No hay más que pensar, por ejemplo, cómo hemos venido relacionándonos con el dinero, con la vivienda, el tema de las diferentes generaciones, ¿no? La gente mayor porque se siente abandonada, lejos de esa función productiva que había estado habitando usualmente, la gente joven desesperada sin oportunidades, la gente no, tampoco se dispone tanto, ¿no? a reproducirse. Es como que hay un montón de... hay un montón de descrédito acerca de qué hacemos la especie humana en el mundo, ¿no? También con la crisis ecológica. Entonces hay como una negatividad a nivel cultural, ¿no? Que luego se traduce en un montón de cosas que en principio podría ser representativa de esta crisis de sueños, ¿no? Entonces, no solamente que habría un agotamiento del relato occidental, sino también un vacío de visión en un momento de mucha necesidad, porque también hay grandes colectivos que se sienten desesperanzados totalmente, o también hay un desencanto importante con los derroteros que está tomando el mundo, con la desigualdad creciente y con un montón de problemáticas que no sabemos cómo enfrentar. Entonces, por un lado está este agotamiento del relato y de la ilusión, y también este vacío de visión por el otro, ¿no? Así, investigando un poco referentes, vi que sobre todo los eclipses en Piscis, en el grado 25, los eclipses que han tenido lugar en el grado 25 de Piscis, tuvieron lugar especialmente muchos en el siglo XVII y alguno que otro en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XVII, ¿no? 1600 y... Entonces, claro, ese es el momento de la exploración naval, que encaja mucho con Piscis, el colonialismo, la lucha cultural, etcétera. Entonces, yo pienso que nuestra idea, nuestra imagen, nuestra visión del mundo podría cambiar, aunque de una forma muy, muy lenta y paulatina, ¿no? Entonces, con todo, yo lo que me pregunto es qué pasará con ese viejo binomio de Oriente y Occidente, porque este eclipse es como que abre ahí abre un marco de tiempo bastante largo en su influencia, que mira a largo plazo y que de alguna forma
apunta a una especie de trasvase cultural de gran envergadura que podría tener lugar a lo largo de mucho, mucho tiempo, ¿no? Sea como sea, porque todo esto claramente es especular, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir en el futuro, no podemos hacer futurología con certeza, pero sí que, sea como sea, vemos que Saturno, que es el señor del tiempo, de la historia, es uno de los grandes invitados en este eclipse en Piscis, y también Júpiter en Géminis, ¿no? Que es el gran narrador. Entonces, esto sumado a que es el primer eclipse de este signo, sugiere que algo en este momento sería digno de ser contado o podría ser como una premisa que luego geste todo un periodo posterior y que podría ser referencia para los próximos años e incluso para las próximas décadas, ¿no? Además, también lo que se abre ahora precede de algún modo a este nuevo ciclo de 165 años que Neptuno está por iniciar una vez que entre en Aries dentro de algunos meses, ¿no? También, como os decía antes, en 2025 y 2026 va a haber también lunas llenas en Piscis, que también van a ser eclipses de luna, pero ya se van a dar con Neptuno en Aries, que es otra atmósfera diferente, ¿no? Ahí sí vamos a tener oportunidad de navegar esos espacios vacíos con otras motivaciones, ¿no? Pero en principio es este primer eclipse en Piscis el que marca la pauta, el que barre de alguna manera esos sueños rotos, ¿no? Del mundo del ayer, para crear ahí ese espacio o ese vacío donde podamos introducir algo nuevo una vez que luego lleguen esos otros eclipses regidos por Neptuno en Aries ya, ¿no? Así que, bueno, es un momento sin duda intenso, especialmente a nivel emocional, pero sobre todo lo que me interesaba destacar al hablaros de todo este tema como más mundial o más colectivo, es que Piscis es un signo transpersonal. Entonces, a pesar de que las emociones siempre nos interpelan de una forma muy personal, muy íntima, muy en el adentro, también Piscis es el signo de las emociones colectivas y de los grandes procesos que están más allá de la esfera personal. Entonces, a pesar de que en este momento estemos sintiendo cada una, que estamos navegando nuestro propio trocito de mar, nuestro propio trocito de emociones, el que nos haya tocado a cada una, en realidad hay que pensar que estamos todas en el mismo océano, que no hay una puertecita o un límite que diga, bueno, hasta aquí es mi emoción y hasta ahí es la emoción que te pertenece a ti, ¿no? No, sino que lo pisciano se fusiona, hay una simbiosis, hay una reverberación, hay un eco, hay un trasvase de aguas, ¿no? De unas personas a otras. Entonces también es un eclipse que nos enseña algo acerca de la conexión que tiene, esa sensación que nosotras tenemos con la sensación que tiene la gente a nuestro lado y cómo podemos tejer también esos puentes de conexión entre lo que sentimos y lo que sienten las demás para reconocer, digamos, el sello de esta época, reconocer de qué manera en mi intuición y en la tuya hay un pedacito de verdad que describe eso que estamos compartiendo. Entonces, esto se trata también de que estamos atravesando procesos a nivel colectivo que solo terminaremos de comprender plenamente a largo plazo. Por el momento estamos viviéndolo desde un lugar bastante personal porque son emociones que nos motivan, que nos mueven, que nos remueven también, ¿no? Pero que en definitiva pues están dibujando un panorama mayor, ¿no? Entonces, a pesar de que en este momento presente, en esta semana del eclipse, lo sentimos como muy personal, posiblemente este sea un eclipse que también nos habla a largo plazo y nos habla también de trascender ese espíritu más individualista que nos encapsula en nuestro propio pequeño universo, ¿no? Y que nos invita de alguna manera a trascender ese encapsulamiento o esa burbuja de lo personal para pensar también en los grandes procesos que condicionan nuestro estilo de vida y que tienen que ver también con un sentir colectivo, con un sentir de la época, con un marco cultural, con una visión de conjunto que también va tejiendo un poco esos espacios dentro de los que luego nosotras navegamos, ¿no? Así que, bueno, espero que esta semana sea amable para todas vosotras y que sea clemente con el mundo, por favor. Ya hemos visto también mucha cosa de agua, ¿no? Esta última semana. Creo que también podríamos seguir un poco por ahí. Pero nada, espero que viváis todo esto con calma, que os deis el espacio de descanso que necesitéis, porque ya sabéis que los eclipses son un poco intensos en este sentido. Y bueno, pues sin más, gracias por escucharme y un abrazo muy grande. Hasta pronto.